¿Te sientes abrumado por la sobreestimulación en tu vida? ¿La falta de disciplina te está saboteando? Detente un momento y descubre cómo cambiar tu historia. Mi vida cotidiana estaba llena de distracciones, procrastinación y falta de enfoque. La sobreestimulación dominaba mi día a día, afectando mi productividad y bienestar. Un día recibí un mensaje de un amigo con un video como este que destacaba los peligros de la sobreestimulación y la importancia de la disciplina. Ese momento fue clave para mi vida, ya que me impulsó a tomar medidas para cambiar mi enfoque de vida. Logré encontrar una fuente de sabiduría como este canal que me guiaría en mi camino hacia la disciplina. Encontré una comunidad en línea como esta, donde compartían experiencias y consejos. En ese momento tomé la decisión de dejar atrás mis viejos hábitos, comenzando mi viaje hacia una vida más disciplinada y centrada, abandonando la zona de confort y adentrándome en lo desconocido. Enfrenté desafíos como la resistencia a la gratificación instantánea, la gestión del tiempo y la superación de la procrastinación. Cada uno de estos desafíos representó una prueba que tenía que superar para alcanzar la disciplina deseada. Logré desarrollar estrategias y enfoques para abordar mis problemas. Esto incluyó la planificación del tiempo, la priorización de tareas y la creación de hábitos saludables. Al llegar a un punto crítico, enfrenté un desafío que puso a prueba mi determinación, como una tentación abrumadora o un revés significativo que amenazaba con hacerme retroceder. Después de superar los desafíos, obtuve la recompensa de una disciplina más sólida. Esta recompensa podría manifestarse en un aumento de mi productividad, la mejora de mis relaciones personales y un mayor bienestar en general. Reflexione sobre cómo ha cambiado mi vida después de este viaje. Evalúe los logros obtenidos y cómo la disciplina ha impactado positivamente en mi bienestar y éxito. Cuando regresé a mi vida normal, lo hice con una perspectiva renovada y una disciplina arraigada, trayendo conmigo las lecciones aprendidas y la determinación de mantener este nuevo enfoque en el futuro, por lo cual decido comenzar este canal para ayudar a hombres como yo a superar estos desafíos que me abrumaban en mi día a día. Ahora experimento una nueva vida marcada por la disciplina y el control. Puedo mostrar cómo esta transformación afecta positivamente mi carrera. La disciplina no solo cambia tu vida, sino que te empodera para enfrentar cualquier desafío. Transforma tu historia hoy y descubre el poder de la disciplina. La mayoría de los hombres en el mundo moderno están arruinados porque su enfoque está en los lugares equivocados. La mayor razón para tener su enfoque en el lugar equivocado se reduce a un solo problema: la sobreestimulación. Te encuentras saltando de una pestaña a otra, desplazándote de una página a otra en una búsqueda interminable de la felicidad. Si no lo detienes ahora, empeorará. ¿Cómo puedes detener la sobreestimulación de una vez por todas? Lo discutiremos en un momento, pero comienza por observar tu rutina. Es muy probable que lo primero que cojas después de despertarte por la mañana sea tu teléfono. Tu mano se extiende hacia ese rectángulo electrónico que te mantiene entretenido y te desplazas a través de tus notificaciones, revisas algunas de las últimas publicaciones en tus redes sociales y te tumbas en la cama durante horas. Siempre hay algo fuera de lo común que engancha tu atención, como ver un meme gracioso o cualquier video que no te aportara nada. Cuanto más haces esto, más adicto te vuelves a esta estimulación. La humanidad ha evolucionado mucho socialmente, pero nuestros cerebros son los mismos, lo cual es una gran parte del problema. Nuestros cerebros producen un neurotransmisor químico llamado dopamina. Quizá hayas oído hablar de este término antes. Se libera para hacerte sentir bien con algo o alguien. Es un sistema de recompensa que te ayuda a mantenerte concentrado y sentir gratificación. Piensa en una ocasión en la que encontraste dinero en un viejo abrigo o en la que hablaste con alguien que te gustaba. La sensación de felicidad que recorre tu cuerpo es uno de los muchos efectos de la dopamina. Es la razón por la que los comentarios sociales y los me gusta pueden resultar gratificantes para nuestro cerebro, y la gente anhela la aceptación social. La dopamina tenía una función vital para nuestra supervivencia en el pasado. Nos mantenía y nos daba un impulso cuando alcanzamos ciertos objetivos. Ayudó a los hombres a construir sus tribus, a ganar más guerras y a conquistar más. Pero aquí es donde las cosas toman un giro diferente.
Nuestra mente no puede manejar muchos de estos placeres a la vez. Es incapaz de acumular toda la estimulación. Piensa en nuestra comida. Antes teníamos que cazar para comer, pero ahora la comida basura está disponible en todas partes. La naturaleza nos obliga a mantenernos activos y ser recompensados por nuestro esfuerzo. Como hombre antiguo, dependías de tu comunidad y de tus relaciones para sobrevivir y prosperar. Cada esfuerzo traía consigo una nueva experiencia, pero ahora puedes sentir la misma sensación de victoria sin esforzarte. Así que lo que ocurre es que, si sigues sobreestimulándote, empezarás a construir una resistencia a los efectos de la dopamina. El cuerpo ha sido diseñado para mantener un equilibrio. No es bueno para ti permanecer demasiado deprimido, y tampoco es bueno permanecer en un modo de gratificación instantánea todo el tiempo. Por lo tanto, cuando bombardeas tu mente con una estimulación excesiva una y otra vez, tu cerebro empieza a cerrar los receptores disponibles que habrían permitido que la dopamina surtiera todo su efecto en ti. Por lo tanto, cada vez el placer es menos potente y más difícil de obtener, por lo que te resulta difícil realizar tareas aburridas pero importantes. Mantener y cultivar relaciones o tu carrera no te parece interesante. De repente, te distraerás con cualquier cosa que te dé placer, incluso si sabes cuál es la tarea en la que deberías estar trabajando. Las empresas de redes sociales conocen varias formas de activar nuestro sistema de recompensa. Han estado usando eso en nuestra contra y se han convertido en nuestros traficantes de dopamina. Eso es correcto. Al igual que los traficantes de drogas, estas empresas son nada menos que traficantes de dopamina. En el pasado la gente solía buscar el placer en la comida, viendo la televisión o yendo de compras. Pero en la era moderna nos han introducido los teléfonos inteligentes y podemos tener acceso a Internet en todas partes, desde Facebook hasta Instagram y TikTok. Todas estas plataformas han sido diseñadas específicamente para convertirte en un adicto. Recuerda que hay una guerra a tu alrededor por tu atención y estamos sobreestimulados porque la estamos perdiendo. Varios ingenieros, psicólogos y neurocientíficos están dedicando su tiempo a descifrar el código. No podemos superar estas distracciones porque algunos de nosotros ni siquiera estamos obteniendo nuestros placeres viendo videos o leyendo comentarios. Vemos las reacciones de otras personas a los videos o leemos comentarios en torno a este nuevo mundo de sobreestimulación. Las cosas solo empeorarán y nuestra capacidad de atención será aún más pequeña porque todo está en contra de nosotros. Recuerden, hermanos, que solo va a empeorar a partir de aquí. Los próximos años serán como un filtro que separara a los hombres de los niños. Así que, volviendo a la pregunta original, ¿cómo se detiene la sobreestimulación de una vez por todas? Vamos a ver 4 maneras de hacerlo exactamente. Número 1. Ten cuidado con la multitarea. A todo el mundo le gusta la multitarea. Pensamos que es un superpoder, pero en realidad es otra forma de sobreestimulación. Lo mismo ocurre con la multitarea. Debes canalizar toda tu concentración y centrarte en una tarea a la vez para mejorar tu capacidad de concentración en una sola. Número 2. Aléjate de las redes sociales. Las redes sociales son un gran recurso si las utilizas adecuadamente, pero para la mayoría de los hombres son nada menos que una enfermedad que nos roba la atención y la concentración. El primer paso para recuperar tu poder en la vida es controlar tu uso de las redes sociales. Si eres muy adicto a las redes sociales, entonces puede ser difícil dejarlo de una vez, así que trabaja tu camino de regreso lentamente y comienza por apagar las notificaciones. Estos pequeños sonidos son las cosas más molestas que te hacen correr hacia tu teléfono, lo que es suficiente para romper tu enfoque. Recuperar la concentración una vez que te has distraído puede ser increíblemente difícil, así que es mejor establecer un momento específico del día para revisar tus correos electrónicos o las notificaciones de las redes sociales. Puede ser durante el almuerzo o al final del día. Número 3. Date premios a ti mismo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué es tan difícil concentrarse en las cosas que son importantes en comparación con las que no lo son? La razón es muy sencilla. Completar nuestras tareas nos hace felices, pero no nos proporciona el placer que necesitamos. Puedes cambiar esto encontrando formas de recompensarte por lograr tus objetivos y completar tus metas.
La recompensa puede ser tan simple como tomar un bocadillo o tomar un pequeño descanso. Número 4. Descansa. Tu capacidad de concentración es directamente proporcional a la cantidad de energía que tienes. Cuando te cansas, necesitas encontrar la mejor actividad para regenerar tu energía en lugar de correr hacia tu teléfono. Vete a dormir o haz ejercicio. El ejercicio puede ser la última cosa en tu mente cuando estás cansado, pero es otra forma de meditación para calmar tu cerebro. Y por último, número 5. Establece una rutina. La mayor razón por la que te sigues distrayendo es porque no tienes un conjunto claro de actividades que debes completar. Digamos que vas a un centro comercial. Si tienes una lista de artículos que necesitas comprar, los cogerás rápidamente y saldrás de la tienda. Pero si no tienes ningún artículo escrito, te distraerás con todas las cosas que hay en la tienda. Este mismo concepto se aplica a tu vida diaria. Establece un horario y hazlo. Recuerden, hermanos, que su enfoque es el volante de su vida que los llevará al éxito o al fracaso. No dejen que la sobreestimulación sea el conductor de su volante, porque como dice el dicho, controlarás tu mente o ella te controlará a ti. Si te ha gustado el video, no olvides dejar un like y comentar tu opinión al respecto, ya que nos encanta conocer la opinión de nuestra comunidad. Para seguir mejorando tu vida como un hombre, suscríbete y mira estos vídeos.